Bueno, Mishut Moray Berabotay, Bezrat Hashem, comenzamos en el tema el error que cometemos al venir al Betakneset. ¿Se acuerdan que pusimos un título en la publicidad que mandamos? El error que se comete cuando vienes al Betakneset. Aclaro, no el error que se comete de venir al Betakneset. No, eso no. Eso no. ¿Están de acuerdo? Pero hay un error que creo que muchos cometemos al venir al Betakneset, no por haber venido al Betakneset. Y voy a explicar, Bezrat Hashem. Pero para esto una pequeña introducción. En la perashá de las Makot, de las plagas, que Akadosh Baruj Hu le manda al pueblo de Mitzrayim, la verdad me impresiona la necedad y la terquedad y la fuerza de aguante de Paró. O sea, era formidable. Si alguien tenía un aguante, era él. Estaba viendo que se le desmoronaba el imperio que tenía, como le dijeron sus siervos, Aterem Tedake Abedá Mitzrayim, ¿no te has dado cuenta que ya se cayó Mitzrayim? Desde la primera Macá, desde la primera, cuando le enseñan realmente cosas extraordinariamente increíbles, porque aunque los brujos hacían algo similar, era nada más similar. A ver, me explico. Cuando ellos transformaban el agua en sangre, ellos no la transformaban en sangre, sino realmente hacían el color rojo, pero era agua pintada de rojo. Lo que Boreolam hacía era que el agua se transformaba textualmente en sangre, y eso a él no lo movía. Y dice el pasuk, dice aquí algo muy interesante, Vayifen Paró, se volteó Paró, vayavó el Beto, vio que no había agua un día, 2 días, Velo Shat Libo Gamlezot, y no le puso atención también a esto. Lo Shat Libo Gamlezot. Quiero explicar. Cuando tristemente un muchacho, bueno, ya es un muchacho a lo mejor de 20 y tantos años, pero en su momento tenía 13, 14, y textualmente había tenido una infancia terrible. Terrible es terrible. Papás muy disfuncionales, agresiones verbales o físicas, una casa muy destruida, falta de parnasá, muy difícil. Y vino a hablar conmigo un muchachito con una madurez a esos 13 años, una madurez muy especial. Y como preguntándome, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo sigo la vida? Estaba dolido, estaba con mucho dolor. Lo valen. En ese momento, después de una plática extensa que hay que aprender a comprender a los muchachos, esto es un paréntesis que no tiene que ver con la clase, pero muchas veces vemos conductas, vemos acciones que nos alteran y reaccionamos fuerte en contra de un muchacho, de un hijo, pero no sabes por qué lo dijo. Algo tiene adentro. Tiene algo, en hebreo se dice mashu metziklo, algo le está doliendo y por eso gritó, por eso se alteró. Y lejos de ayudarlo, lo empujas más fuerte. Tratamos un poquito de llegarle a su corazón y le dije, mira, en este momento te puedo decir que de todo lo que tristemente has vivido, vas a aprender qué no hacer en la vida. ¿Me estoy explicando? No tomes el ejemplo para tú repetir la misma conducta, sino logras ser el exitoso que aprenda qué no debo de hacer. Ese camino no lo debo de seguir. Justamente eso fue lo que le pasó a Paró. Velo Shat Libo, no pone atención. A veces nos pasan situaciones en la vida que nos tendrían que hacer un poquito reflexionar, analizar, pensar y cambiar. Y tenemos un Paró chiquito adentro que nos dice, no le pongas atención. Baruch Hashem, aquí puros adultos, gente grande, tenemos viniendo al Betakneset muchos años, desde chicos. Y nuestros padres, ancestros, cuando llegaron a México, de las primeras cosas que se ocuparon es hacer un knis. Fue el de Justo Sierra,
o el de Córdoba, el de Querétaro, en tanto Ashkenazim como Sfaradim, todos lo primero que hacemos al llegar a un lugar nuevo que no haya necesidad, pero cuando se tiene que moverse del lugar, lo primero que buscas es un Bet Knesset. Y le Abdil Barminan en comparación, un Bet Haim. Y 3, una Tevilá. Son las 3 cosas, se llaman Shlosha Amudei Hayesod, los 3 pilares de la base del pueblo de Israel. Bet Knesset, un Bet Haim y Tevilá para las señoras. Yo me pregunto, si realmente es tan importante el Itpalel, porque todos, Baruch Hashem, tenemos esa fe de que cuando necesito algo le pido al patrón, ¿no? ¿A quién me lo puede dar? Como decimos, Avinu Malkenu, papá y rey, que ¿cuál es la diferencia? El papá lo quiere dar, pero no todo te lo puede dar. Hay cosas que se van de su alcance. El rey lo puede dar, pero no siempre te quiere dar. Y Boreolam es nuestro padre y también es el rey. Entonces le pedimos a quien lo puede todo y a quien lo tiene todo, por favor dame, necesito. ¿Me explico? Entonces por eso me paró al Itpalel. Ese es el concepto básico de hablar con Dios, de platicar con Dios. Yo tengo 3 preguntas. Número 1, ¿por qué tiene que ser en el Knis? Y si quiero estar en mi casa, ¿no puedo? Ahí están, muchas de aquí seguro rezan en la casa, ¿no? Pero siempre la que puede o cuando puede, se viene a un Knis, ¿no? Shabbat, fiestas, o los hombres que no tienen que atender la casa, que como paréntesis, todo lo que vamos a hablar de la grandeza del Bet Knesset, o de la importancia de rezar en un Bet Knesset, y la mujer que está exenta de eso para atender a su casa, vean qué grande es atender la casa. Después de todo lo que vamos a decir, vean el nivel que ustedes tienen. Pero ¿por qué tiene que ser en un Knis? Número 2. Y si quiero rezar solo o con 10 personas, siempre que me dicen, hay que rezar con 10. Y me vuelvo a cuestionar, si yo quiero platicar con Dios, ¿por qué necesito que sean 10? Y si no somos 10, ¿que no puedo pedirle a Boreolam yo solo? 2 preguntas, ¿por qué un Knis y por qué 10? Y voy a formar la pregunta más. Si quiero rezar con 10, no en el Knis, ¿está bien? Sí, ¿no? Yo pensaría que sí, ¿no? Dice la halajá, y lo vamos a ver, es mejor irte al Knis con esos 10, no te quedes en tu casa, en el salón de eventos, ¿no? Vete al Bet Knesset. ¿Pero por qué? Si ya son 10, lo que sea la explicación que me digas por qué 10, ¿por qué tiene que ser en el Knis? Me paré tarde, no llega el minyan. ¿Qué te dice la halajá? Vete al Knis. Ajá, pues ya no hay minyan. ¿Cuál es la traducción de Bet Knesset? La casa de reunión, donde te reúnes. Ya no hay nadie, ya se fueron. La halajá me dice que vengas al Knis a pedirte fila. Por ejemplo, mujeres kedoshot, que muchas veces vienen al Bet Knesset a prender velas abajo los viernes, como consejo, y quieren pedir algo especial, y están aquí, suban al Knis, a donde quieran, no hay gente igual, pidan en el Knis. Y yo igual me vuelvo a preguntar, ¿para qué necesito subir si Dios me escucha? Donde esté Dios me escucha, ¿no? Por eso es lo que estoy preguntando, pero todos sabemos que existe un Knis. Entonces, ¿qué van a decir? No, pues es una manera como más fácil de decir, hay un lugar para que todos nos reunamos a rezar. Pero creo que hay algo más profundo que eso, y es lo que quiero tratar, Bezrat Hashem, de explicar. Y ese es el error que se comete cuando llegas al Bet Knesset. ¿Cuál es tu finalidad de venir al Knis? Vamos a tratar de explicar, Bezrat Hashem. Se ha hablado mucho y es importante meterlo día tras día en el corazón. ¿Qué hacemos aquí, en la vida, en el mundo? Dios creó un mundo tan extraordinario y bello y hermoso, y vienen personas, viven 120 años con salud, se van. Pero tiene que haber una finalidad, y todos tenemos que cuestionarlos cuál es nuestra finalidad. ¿A qué venimos? Si todos en algún momento nos vamos a ir. Es doloroso, pero en algún momento, 120 años con salud, es una realidad, ¿no?
Y se habla de esto mucho. En una ocasión me acuerdo que nos hizo nuestro maestro hace muchos años una pregunta y dice, ¿qué pasaría si viene el Melech HaMashiach? Melech HaMashiach, todos estamos esperando que llegue el Geulá. Y te da oportunidad de preguntarle una cosa. Una sola pregunta. Una. O después nos dijo, les voy a hacer la pregunta todavía más bonita. No el Melech HaMashiach. Boreolam. Se te presenta y dice, mi hijo mío, te doy oportunidad de preguntar una de todas tus dudas. Analiza, piensa qué quieres preguntarme y te contesto, pero una sola. Entonces nos preguntó a nosotros, como muchachos, ¿qué le preguntarías al Melech HaMashiach? O a Boreolam, si es de que tuviéramos el zehut de hablar con él, ¿no? Entonces cada quien formuló su pregunta o dijo su opinión. Uno le preguntaría cuándo va a venir el Mashiach, otro le va a preguntar a Boreolam por qué esta persona se fue joven, otro preguntaría por qué las guerras, yo qué sé, cada quien, ¿no? Tiene su, en hebreo se dice Mashemetziklo, lo que le duele y lo que le inquieta le va a preguntar a Boreolam, ¿no? Dijo mi maestro, Shihier Tzvi Rothberg, dijo, la pregunta más importante que tendrías que hacerle a Dios es, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿para qué vine? Ven personas que viven 94 años y ven personas que lo alenu no llegan ni a los 50 y de buenas a primeras en menos de 2 horas se fueron. ¿Qué pasó? Porque hay personas de que lo alenu sufren durante temporadas largas de una enfermedad terminal. Y hay personas que no sufren. Hay personas que tienen mucha verajá de parnasá. Y hay gente que nomás está estrellado. Lo aleno. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas a esas situaciones. Y todo tiene que venir debajo de entender que hay una misión que cumplir. Y todos tenemos un motivo, el por qué fuimos creados. Y dentro de las respuestas que todos conocen, que hemos hablado mucho del tema, el simple hecho de haberte creado Yehudí, o cada quien según su característica tiene midot, ¿saben qué son midot? Cualidades buenas o negativas, y tienes que arreglar tu personalidad. Todas son explicaciones, pero hay una que es la base de todas. Y dice así, en el libro de Yeshaya, ¿sí saben quién fue Yeshayahu Anabí? Uno de los Nevi'im más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Nevi'im, de los profetas más grandes que tuvo Yeshayahu Anabí, estuvo en el tiempo de Hizkiyahu Amelech, uno de los reyes más grandes que pensaban que él ya iba a ser el Melech HaMashiach y que al final se hicieron consuegros. Yeshayahu Anabí con Hizkiyahu, quiere decir consuegros, fue su suegro. O sea, Yeshayahu le dio a su hija Hizkiyahu Amelech. ¿Y quién nació de ese matrimonio? Menashe. Está fuerte. ¿Cómo? Menashe el malo. ¿Cómo? De un tzaddik como Yeshayahu Anabí y Hizkiyahu nació un hijo no bueno. Es un tema que había que hablarlo por aparte, pero bueno. Y por eso no se quería casar. Es una historia muy interesante. Pero Yeshayahu Anabí nos dice en el Perek 43, nos dice, ¿dónde está el pasuk? El pasuk Zayin, pasuk 7. Kol hanikra bishmi, todo lo que se llama en mi nombre. Espérame, no todo lo que hay en la vida se llama en el nombre de Dios, ¿no? Quiere decir, explican aquí los comentaristas, todo lo que manifiesta la existencia divina. Hubo gente, perdón, de manera absurda, y dijeron que el mundo se creó del Big Bang, ¡paz!, ¿no? ¿No? Sí, se pegaron dos astros y se hizo. Una de las cosas, de verdad, es difícil de comprender cómo alguien pudo decir algo así. Entonces llegó uno de los jamín grandes y le dice, estaban platicando, ¿no? Y le dice, este libro, ¿qué te parece? A ver, léelo. Está lleno de inteligencia, de jochma, de explicación, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3.
Y entonces le pregunta el que lo está leyendo, que era uno de los que creía en la teoría del Big Bang. Dice, ¿quién no hizo este libro? Está interesante. ¿Qué crees, mano? Hace como 3 días había aquí una tinta así. De repente llegó alguien, aventó una pelota, se cayó, o sea, tiró la tinta, estaban las hojas y se escribió el libro. Dice, ¿estás loco? Así le dice él mismo, ¿estás loco? Dice, a ver, ¿cómo vas a hacer? A ver, ¿cómo un libro se va a escribir de una tinta que se cayó? Bueno, no sé, así pasó, ¿qué quieres que haga? Así fue. Si tú no puedes entender que un libro se puede hacer de repente, con tanta inteligencia que está en el libro, o en una casa, en un edificio, ¿cómo vas a creer que el mundo y los astros y las galaxias se hicieron porque se chocó? Kol po'al Hashem, perdón, Kol hanikra bishmi, todo lo que se creó y enseña que hay un creador atrás. Kol hanikra, todo el que tú llamas mi nombre, porque sabes que ahí estoy, dice David Amelech, mi besari eheze eloka, de ver mi cuerpo, veo que existe un Dios, porque no existe este aparato tan extraordinario, hecho con tanta exactitud. Como me dijo el doctor Kershenovich, estaba con él en una ocasión, a veces tiene uno que checarse por rutina, tiene que ser, ¿no? Benishmartem Oden Abshoteje. Empezó a explicar, me gusta platicar con él de cosas así de Jochma, y dice que el corazón tiene algo eléctrico increíble, que cada milésimas de segundo tiene que sacar una chispa para que empiece a bombear el corazón. Y Berminan, que a nadie se le pare, Berminan. Y de ahí viene el concepto del marcapaso, que ayuda a que esos disparos se nivelen, se adecúen. Boreolam creó un cuerpo tan perfecto, tan extraordinario. El aparato digestivo tiene que llevar un ritmo específico para no estreñirse, para no tener... Todo está extraordinariamente perfecto. Dice David Amelech, mi besaría es de eloca. Dice de todo lo que se llama mi nombre, Kol hanikra bishmi, ¿para qué lo cree? Lichbodi, para mi honor. Veraativ, lo creé, yetzartiv af asitiv. Todo lo creé para mi honor. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? ¿Qué quiere decir que Dios creó todo para su honor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Que Dios está buscando honores, prestigio, grandeza? Si Akadosh Baruj Hu no es que no necesita de nadie, ¿verdad? ¿Qué es? Los Kol hanikra bishmi, ¿sabes qué? Lichbodi, para que me honres. No se entiende. Vean otro pasuk. Hay un pasuk en Mishle. ¿Quién hizo Mishle, saben? Shlomo Amelech, ¿no? Dice el pasuk en Mishle, Kol po'al Hashem, todo lo que creó Boreolam, lema'anehu. ¿Qué es lema'anehu? Para él. Para él. Para él, no para mí. Para él. Lema'anehu. Para él, para honrarlo a él. Todos los que somos sus creaciones, estamos creados para honrarlo. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? ¿Cuál es la necesidad de decir todo lo que creó Dios es para darle un honor, un prestigio a Él? ¿Cuál es la necesidad? Quiero tratar, Bezrat Hashem, espero que nos dé tiempo, Bezrat Hashem. Pero uno de los jajamí más grandes de la historia más contemporánea fue el Arizal HaKadosh. ¿Han escuchado del Arizal HaKadosh? Un personaje que vivió menos de 40 años. Falleció muy joven y lo que hizo fue extraordinariamente grande. Antes de fallecer, él estaba diciendo un pasuk en Tehilim. ¿Cuál es el pasuk que estaba diciendo? El Arizal HaKadosh. Dice el pasuk en Tehilim, ustedes seguro saben bien los pesukim. Dice el pasuk, Al teboeni regel ga'ava. ¿Se acuerdan de ese versículo? Al teboeni, que no me lleve a mí el pie de la presunción. Al teboeni regel ga'ava, de ser presumido. Y a lo mejor muchos de nosotros, dejen el Arizal un segundo al lado, muchos de nosotros creemos que no tenemos presunción. Creemos, hay gente presumida así con la nariz para arriba, que son muy presumidos.
pero no nos exenta a ninguno de nosotros de ser presumidos. Y explico. La vida gira siempre alrededor de la misma persona. Nunca se han puesto a pensar cuando alguien está viendo fotos de una boda. ¿A quién se busca? A ti. Nada más te buscas a ti, a ver cómo me veo, a ver cómo salí. ¿Sí? ¿Salí? ¿Estuve? O sea, ¿y por qué tú? Por eso, la persona siempre gira su vida alrededor de él. De él. ¿Qué necesito? ¿Qué me conviene? ¿Cómo voy a lograr yo? Y está todo, esto es en gente grande, baja, todos tenemos este problema. El mismo Arizal lo está diciendo. Una vez llevó un Rav, llegó a Manchester, en Inglaterra, y llevó, el Jajam se llamaba Rabbi Eliyahu Dessler, y lo llevó a Manchester, él estaba en Manchester, lo llevó a su yeshiva, a su lugar donde era uno de los que dirigía la yeshiva. Y estaba muy contento como el Jajam, el Gadol, el grande de la generación, estaba viendo una yeshiva llena de alumnos, y vio como así, estaba contento, le dio gusto. Y el Jajam lo quiso afilar. ¿Saben qué es afilar? Quiso enseñarle y hacerlo crecer. Le dice, mira, aquí en unas calles hay una yeshiva también. Si te llevo a esa yeshiva y está igual o mejor que esta, ¿te vas a poner igual de contento? ¿Contestemos la verdad? Sí. No, porque esa no es mía. Esta es mía. Y la realidad es, Kol po'al Hashem lemanehu. Todo lo que engrandezcamos y hagamos es para darle honor al patrón. ¿Por qué existes? ¿Alguna vez nos hemos puesto a preguntar de mi existencia? ¿Que existo? ¿Que estoy? Damos por hecho cosas que no son por hechas. Alguien, que si alguien tuvo que decidir crear a Reubén ben Shimón, a Rachel bat Ruth o a Yochebed bat Miriam. ¿Sí o no? Dios decidió y definió, porque hace X cantidad de años no existíamos. Hablamos una vez del concepto de los Gilgulim, de las reencarnaciones. Esa reencarnación, aunque es una reencarnación, pero no existía esa parte. ¿Se acuerdan que explicamos que hay una vela y tomo y prendo otra, se hacen dos, y no le quito nada a la primera, pero ya existe una segunda? Alguien tomó esa luz de esa Neshama y la prendió, y ese eres tú. Y a alguien le debes de decir, a alguien le debes de decir gracias. Y antes de todo, antes de iniciar lo que vayas a hacer en la vida, es decir, existo y se lo debo a alguien. Y por eso estoy, para llegar a algo que Él me pidió. Pero para eso tengo que reconocer que existes. O sea, que yo existo y que ese alguien me creó y a Él le tengo que agradecer para poder llegar a cualquier cosa. Y tristemente, desde que se creó la creación del mundo, a lo largo de los años, las personas no querían reconocer que fueron creados por alguien y que los compromete con algo, porque no me conviene. Y ahí es donde empieza la dificultad de la persona. Los primeros que se juntaron, porque siempre la unión hace la fuerza, ¿sí? Y se juntaron para mal, fueron los de la generación Dor Apalagá, la Torre de Babel, que se reunieron justamente para decir, no vamos a explicar porque no es el momento, cómo existe eso de pelearme con Dios, no vamos a explicar eso, pero ellos ¿qué querían? No me quiero comprometer y no tengo ningún compromiso con el que te da la existencia, con el que te dio la vida, no hay ese compromiso. Boreolam, en su pensamiento inicial de la creación, quería que el mundo en general reconozca que alguien te creó y veniste para algo. Pero no lo quisieron
aprender, ni tomar. Y eso es lo que le pasó a Paró. Velo shat libo, gamlezot. No puso atención. No le conviene poner atención. Hubo una familia, que era la familia de Abraham Avinu, porque empezó con Abraham. Y él empezó a propagar la existencia del Creador y la grandeza que tienes tú por estar en el mundo gracias a ese Creador. Esa fue la línea de Abraham Avinu. Dice el Pasuk en Amós, ya se me revuelven aquí, ya no sé cuántos libros tengo, pero bueno, aquí está. Dice, sí saben que hay un libro que se llama Treazar, de 12 Nevi'im cortos. Dice el Naví Amós, dice, Shim'u et adevaras de, escuchen esto que les voy a decir, Asher diber Hashem alechem, lo que dijo Boreolam sobre ustedes. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Israel. Devar Hashem alechem bene Israel, kol mishpacha, toda familia, que salieron de Eretz Mitzrayim, que son las perashiyot de esta semana. Rak etchem yadati mikol mishpachot adama. A ustedes los escucho y de ustedes quiero ver su conducta hacia mí. A los demás ya no, a ustedes sí. ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere escuchar Boreolam? Vean lo que dice el Ramban, el Nachmanides. ¿Han escuchado del Nachmanides? El Nachmanides en la perashá de esta semana, en la perashá de Bo, es un Ramban muy muy largo y tiene una de las bases más importantes de la creación. Y dice así: Lefikach, tienes que, voy a leer directo traduciendo para no alargar, tienes que ser cuidadoso en cualquier tipo de mitzvah. Acá nos pidió que cumplamos mitzvot, cuídalas de manera igual cualquiera. Es que hay unas que me llaman más la atención, hay otras que no me llaman la atención. Kippur, a todos nos llama la atención, pero Shmita, Kilaim, por ejemplo, el traje que hay que checarlos que no tengan lino y lana. Ajá, eso ya es de... Una vez me dijo una persona, es que no me hace sentido. No me hace sentido. Y le dije, ¿quién dijo que te tiene que hacer sentido? Dice, todas las mitzvot son hamudot, son bellas y agradables. Y dice, cada momento y momento que la persona cumple una mitzvah, ¿qué manifiesto cuando cumple una mitzvah sin hablar? Dijo Jajam Yehudales. ¿Nunca han visto gente que está escogiendo un etrog? Así le hace. Es un limón, bueno, similar, ¿no? ¿Qué le haces? ¿Qué estás viendo? Dice Rabades, ahí ves Irat Shamayim. Cada uno que cumple una mitzvah, ustedes prendan bien las de Shabbat, cuidan Tarat HaMishpachá, hacen Maaseh Chesed, dicen Tehilín, dicen Tefilá, sacan Halá. Cada persona lo que hace. ¿Qué enseñas cuando cumples esa mitzvah? Dios existe. Dios existe. Y cada mitzvah que hago es para manifestar que Él existe y me pidió. Y yo me hago sumiso. Reconozco que quisiera llevar otra vida, pero como Él me creó y todo se lo debo a Él, le voy a dar lo que Él me pide. Eso es lo que dijo el Arizal. Al teboeni regel gaava. Él sabía que llegó a niveles extraordinarios. ¿No? Yo lo hice. Sí, pero ¿a quién se lo debo? ¿Quién me dio la capacidad? ¿Quién me dio la vida? ¿Quién me da la salud? ¿Quién me da? ¿Quién? Boreolam dice aquí, la intención de todas las mitzvot es que reconozcas la existencia de Dios. Dice el Nachmanides, y esta es la intención de la creación. Dios creó un mundo muy grande con esa intención. No tienes otro motivo de esta creación que Boreolam quiere y se identifica y busca las acciones de los que estamos abajo. ¿Qué busca Dios? Milevat sheyeda Adam beyodel elokav sheberao. Uno, reconoce que existes.
y reconoce quién fue el que te creó. Y dice aquí, esta es la intención de levantar la voz cuando decimos tefilá en los Batei Kenesiyot y en los Batei Midrashot. Aquí empieza el concepto. Todos nosotros pensamos que venir al Betacneset o Bijlal, pedirle a Dios, es lo que necesito. Pues necesito, le vengo a pedir. Hay algo antes que pedir. Dice el Pasuk. El Pasuk dice así, vean qué bonito. Les quiero leer lo que dice, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde inicia el primer Betacneset? O el primer concepto del Betacneset. ¿Dónde está escrito? En el desierto. El Mishkan. El Mishkan. Dijeron bien. Pero antes, Yeshiva, pero no Bet Knesset de Tefilá. ¿Está de acuerdo? Y la pregunta que Moshe le hace a Dios, cuando Dios le dice, Be'azuli Mikdash, Be'shachanti betoham, le dice Moshe a Boreolam, oye, Ashamaim, Usheme Ashamaim, lo yechal keluja. Claro. El cielo y lo más arriba del cielo no alcanzan ni a abrazarte. O sea, las galaxias que conocen hoy en día no alcanzan a abrazar a Boreolam. Quiere decir, Dios es más grande que todo esto, ¿no? ¿Para qué quiero un lugar? ¿Para qué necesito sentarme aquí específicamente a rezar? Esa pregunta se la hizo Moshe a Boreolam cuando dijo Be'azuli Mikdash, Be'shachanti betoham. Y vean lo que le dice a Kadosh Baruj Hu, Abraham Avinu, desde el momento que él empieza esta trayectoria del pueblo de Israel. ¿Qué le preguntó Moshe a Moshe le preguntó, ¿qué quieres que te haga? no, ¿por qué necesitas un lugar si tú estás en todos los lugares? Es más, hay otro pasuk que le dice Moshe a Boreolam. Dice, hay un pasuk que dice, Bechol makom asher askir et shemi, avo eleja u berachtija. Donde recuerdes mi nombre, vendré y te bendeciré. Entonces, ¿para qué necesito un knis? Si donde me hables te voy a escuchar. Vean, dice el Midrash. ¿Se acuerdan que a Abraham vino le hicieron Berit Milá? Y estaba adolorido. ¿Quién lo vino a visitar? Los ángeles. Antes de los ángeles. Boreolam. Vehu Yosef petach haoel kehom hayom. Estaba sentado. Yosef, la que sabe hebreo, ¿cómo se escribe Yosef? Yud, Vav, Shin, Bet. Y si usted ve en el pasuk, cuando dice Vehu Yosef, está escrito sin Vav. Pregunta el Midrash, ¿por qué sin Vav? Dice Rab Berachia, Yashav Ketiv, no Yosef, Yashav, le falta un, ¿qué es Yashav? Lo mantuvo sentado. O sea, Abraham vio que vino un invitado de honor. ¿Quién es? Boreolam. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega un invitado de honor? Te paras, ¿no? Le dice Dios, no, siéntate. Y yo me quedo parado. Espérame. ¿Cómo usted se va a quedar parado y yo me voy a sentar? Le dice, Bikesh Laamod, Abraham quiso pararse. Le dijo Boreolam amarlo a Kadosh Baruj Hu, Shev. Eso es Yeshev. Siéntate, no te pares. O sea, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Atasiman levaneja. Tú eres la primera señal para todos tus hijos. Así como tú estás sentado y la Shejina está parada, así tus hijos Yoshvim, Ushejina omeret al Gaban. Ustedes van a estar sentados y la Shejina va a estar ahí, en el Ejal. Que se Israel nichnasim le Batei Kenesiot. Cuando van a entrar a los Batei Kenesiot y le Batei Midrashot, Kor'in Kriyat Shema, leen el Shema, Yoshvim lichvodi, se sientan en mi honor. ¿Para qué venimos al Knis? A manifestar, me creaste, existo, vengo a decirte que, gracias. Vengo a alabar tu grandeza. Lichvodi ba'ani al gabam. Y yo estoy parado escuchando. Sheneemar Elokim nitzav va'adat kel. Quiere decir que hay algo en el Knis especial que Dios le dijo desde Abraham Avinu. Sí. Vienen, entonces le dice así, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de Moshe? Ahí voy a llegar a eso. Pero cuando pueden, vengan.
No tienen la obligación, pero si pueden venir cuando pueden. Por eso dije al principio que todo esto grande que estamos hablando, imagínense que es más grande atender la casa y la familia. Esto es más grande. Yo te voy a explicar. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, no como tú piensas, yo pienso. Tú piensas que en cualquier lugar me puedes hablar y platicar, no como tú piensas, yo pienso. ¿Dónde lo dijo eso? Vean en el libro de Melahim. Hashem le dijo a Moshe, no como tú piensas, yo pienso. Quiere decir, vean, dice en el libro de Melahim, dice así, cuando Shlomo HaMelech iba a construir el Bet HaMikdash, que ese es el Bet HaKnesset más grande, ¿no? El Bet HaMikdash, que hasta hoy en día los que podemos, y ojalá tengamos dejud de ir en otras ocasiones a Eretz Israel, que es lo primero que buscamos, ¿ir a dónde? Al Kotel. Dice, que haomnam yeshev Elokim ala Aretz, que Dios va a bajar a la tierra. Hinea shamayim ushemea shamayim lo yechal keluja. Tú eres más grande que todo el mundo, ¿para qué necesitas bajar a un lugar a la tierra? Dice, afabaitas de asherbanita, esta casa que tú me pediste que hiciera. ¿Sabes para qué? Upanita el tefilat avdeja. De ahí Boreolam levanta su rostro y te viene a escuchar. Viene a escuchar. ¿Pero escuchar qué? Dice, el tejinató, perdón, ve el tejinató Hashem elokav lishmoa, Dios viene a escuchar el arriná, ve el tefila. Hay un concepto que se llama riná. ¿Qué es riná? Alegría. O sea, que la tefilá la digo con alegría, con canción. ¿A qué me refiero? Si la tefilá es nada más pedir, tendría que decir, vengo a escuchar tu pedido, no tu canto. Viene Shlomo HaMelech y dice, Boreolam nos enseña, primero, construyan un lugar donde se reúnan, haya unión, que es ahdut, pero de manera positiva. Esa unión de manera positiva, ¿con qué finalidad? Que todos se den cuenta que existe un Dios que te creó y que te mantiene y que te da. Y después pídeme lo que quieras. Lishmoa el arriná y después el atejina. Otra vez. Lishmoa el arriná ve el atejina. Atefilá, perdón, dije tejina. El arriná ve la tefilá. Primero dime y alábame. No porque yo necesito que me alabes, porque tú llegarás a la finalidad correcta si lo logras, si te doblegas, si te haces sumiso. Alte boeni regel gaaba. Uno no está dispuesto a pedir mientras no reconoces que hay quien te da. ¿Qué pasa cuando Paró le pide a Moshe Rabenu, pídele a tu Dios que me quite esta plaga? Pídele a tu Dios que me quite raquetamavetas de esto que me está matando. ¿Y por qué le dijo tu Dios? ¿Y por qué le dijo que le quite? Nada más le pidió. Porque nunca se quiso comprometer a ser sumiso, a no tener ese concepto de ga'avá. Presunción no es nada más cuando la gente va con, eso ya es presumido de ligas mayores, de grandes ligas. No hablamos de la gente normal, simple. Todos tenemos ese concepto que no podemos hacer a un lado nuestro egocentrismo. Y para ser exitoso necesito que quites el egocentrismo. Reconóceme que yo te creé, reconóceme que yo te doy, reconóceme que dependes de mí. ¿Qué pasa cuando de repente te empieza a doler algo? Lo aleno. ¡Boreolam! ¡Boreolam! Oye, ¿ya te acordaste? ¡Boreolam! El concepto de venir y reunirse 10 personas es una sinfonía hermosa que todos juntos digamos, Berioteja anachnu, somos tus creaciones y aquí estoy, lo que me pidas, porque te debo todo. No sé si saben, hay una halajá que dice que el Bet HaKnesset siempre hay que hacerlo más alto que todas las casas. ¿Sabían? Pero vean Maguen David en Polanco, ¡paz! Ramat Shalom, aquí, ¡paz!
Echaré, cuando aquí había puras casas, ¡tras! Querétaro grande, grande. Dice el pasuk, leromem et bete loqueno. La casa de Boreolam hay que enaltecerla. ¿Para qué? Para que todos sepan, de ahí venimos y de ahí dependemos. Y de ahí nos llegará la bendición. Y para eso nos juntamos específicamente 10 o más para poder publicar y manifestar la creencia de Dios. Y no como en el mundo tristemente no existe. A veces nos da pena en un aeropuerto o en un avión, o estás en el centro comercial y quieres decir tefilá y como que te da pena. Leromemet vete lo que no. Enaltece, públicalo. No tengo que ir a decirle a la gente, no soy misionero. Y Rabotai, con eso termino. Hay una frase, y así termina Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim. En Ben Jorim, el Amisha Osek Batora. La libertad real no es el que no tiene a Dios presente para cumplir las mitzvot. Así los creen, que soy Hofshi. Hofshi quiere decir soy libre. No, mi vida, eres esclavo de ti mismo. Y no te has logrado separar la realidad de quién eres tú adentro. Estás esclavizado. No sé si se acuerdan la frase que les dije en una ocasión. ¿A dónde conoces a tu pareja? De viaje. Ay, son frases muy duras, ¿eh? ¿A dónde conoces a tu pareja? En los divorcios. Es muy duro. ¿A dónde conoces a los hermanos? En la herencia. Barmina lo aleno. ¿A dónde conoces a los hijos? En la vejez. Hay personas que no ven por sus papás y hay gente que sí ve por sus papás. Qué tristeza, ¿no? ¿Y a dónde conoces a los amigos? En los problemas. ¿Quién está contigo cuando hay problemas? No en la copa cuando están todos ahí. No, cuando hay un problema y le extiendes la mano y dices, échame la mano y te la voltea. La botay, esos son los que son esclavos de sí mismos. Y ese no es el yo verdadero. En Amazon, sí saben la historia, ¿no? Uno tenía unos iPads para vender. Los puso a $400. En una noche se vendieron todos. Y se equivocó y había puesto $40. Y Amazon no los deja cancelar sus ventas. Digo, ¿ya qué hago? No, nomás que no gané, estoy perdiendo dinero. ¿Cómo? Y apenas estaba empezando. Le habla por teléfono un yehudí y le dice, yo también vendo iPads. Cuando vi que pusiste $40, dije, seguro te equivocaste. ¡Seguro! Y no quiero que te dañen, yo los compré todos, no te preocupes. Sí, sí. Eso es un yehudí verdadero. El que no es esclavo de sí mismo. El que sabe decir, Boreolam, me creaste para dar, no para recibir. Ese es el verdadero yo. ¿A dónde conoces a tus amigos, a la pareja? ¿Saben cuándo? Cuando te quitas esa esclavitud. En Ben Jorim, el Amishe Osek Batora. Por eso Akadosh Baruj Hu dice, Kol ma shebarati lichbodi, para que me honres, no porque yo necesito, para que tú llegues a la finalidad en la cual fuiste creado. Kol poal Hashem le ma'aneu, para que me reconozcas y crezcas. Por eso el Arizal dijo antes de fallecer, Alte buen y regel gaaba, porque quiero llegar a la cúspide sin caer en la presunción. Y ese es el error que tenemos cuando venimos a los Batei Kenesiot. Ponemos todo en el egocentrismo. ¿Qué necesito? ¿Cuándo me vas a quitar mis problemas? Necesito que me escuches. Ya te pedí muchas veces y no me has escuchado. ¿Ya para qué digo tefilá? La botá y la tefilá no inicia ahí. Lishmoa el arriná y después el la tefilá. Primero ven a agradecer, a reconocerle a Dios de tu existencia, de tu grandeza, de tus poderes, de tu potencial, de todo lo que sí tienes. Y después pídele y van a ver que las cosas son totalmente distintas. Y a Kadosh Baruj Hu que escuche nuestras tefilot y que logremos, Bezrat Hashem, darle el lugar a los Batei Kenesiot
Perdón que alargué y con esto termino. Hay que hablar en las mesas de Shabbat, que es cuando nos reunimos, que los esposos, las mujeres, los niños, no platiquemos en el knis. El knis no es para eso. Muchas veces las señoras traen niños chiquitos al knis. ¿Qué les estamos educando? Que al knis se viene a correr, a jugar. ¿A qué? Yo no digo que no los traigan, pero si los van a traer, que se siente contigo, que entiendan qué es la tefilá. No los dejes y que inicien su educación con un concepto equivocado de lo que es el knis. Es otra de las explicaciones, el error que tenemos cuando venimos al Bet HaKnesset. Hay que leromem, enaltecer el concepto de Bet Elokeinu. Shabbat Shalom Mevorach.